Ok, jóvenes, buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Muy amable, gracias. A ver, vamos revisando el aula virtual. Teníamos una tarea, ¿no? Bueno, tienen hasta mañana. Hasta mañana para presentar. No sé si tienen, cómo les fue en la tarea. Ya deben tenerla, ¿no? Si es que tienen las tres, mucho mejor, ¿no? Las tres opciones de temas. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. No sé si alguien ya entregó, vamos revisando. Ahí hay cuatro, hay cinco, ¿no? Cinco tareas. Parece bien. Ok. Parece que no hubo inconvenientes en lo de la tarea. Vuelvo y repito, no era solamente tarea como tarea, sino llevámosle viendo como su posible tema de titulación. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, si no hay inquietudes respecto a la tarea, continuamos, ¿no? Continuamos con lo que estábamos viendo. Ya, respecto a las partes de nuestro proyecto, ¿no? Cómo vamos llegando hasta el tema, ya de manera estructural. Haciendo un poquito de memoria, entonces habíamos hablado de que lo primero que hay que identificar es el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque en torno al objeto de estudio va a nacer todo lo demás, ¿no? Entonces, una vez identificado el objeto de estudio, de ese objeto de estudio vamos a ver qué problemática aparece en torno a ese objeto de estudio. Una vez identificado el problema, nosotros nos formulamos preguntas para tratar de solventar, ¿no? Para tratar de dar solución a ese problema. Y hasta ahí habíamos llegado, ¿no? A la formulación de preguntas. La formulación de preguntas es una secuencia ordenada, como habíamos visto la vez anterior, ordenada de pasos o actividades o conocimientos que nosotros necesitamos tener, ¿sí?, para llegar a dar solución al problema. En este ejemplo que nosotros nos habíamos planteado, habíamos hablado de que el objeto de estudio era el alumbrado público y de que la problemática era el nivel de iluminación. ¿Ya? Obviamente habían otros aspectos como el alcance, el contenido, el eje espacial y el eje temporal. El alcance de ese objeto de estudio estaba direccionado hacia las avenidas principales de donde del Esmeraldas, ¿no? Entonces hablábamos del alumbrado público de las avenidas principales de la ciudad de Esmeraldas, ¿ya? Listo, entonces en función de eso, lo que las preguntas que nos estábamos planteando era, sí, si mi problema es el nivel de iluminación, lo primero que quisiera saber es cuál es ese nivel de iluminación actual. ¿Por qué? Porque de pronto es percepción. No sé si ustedes han pasado, creo que es por Viche, ¿no? Han visto, ahí están juntitos dos diferentes sistemas de iluminación, ¿no? No sé quiénes hayan pasado por ahí a la noche o vivan por ahí.
en la parte central habían puesto más iluminación, ¿no? Iluminación LED, que es mucho más fuerte. El nivel de iluminación se ve clarito ahí. Hasta da ganas de bajarse y ponerse a caminar. Pero a continuación de ese sector está la iluminación tradicional, ¿no? La normal de la empresa eléctrica, que se le ve un poco vago, ¿no? O sea, demasiado, como que le falta iluminación, ¿sí? O sea, está un poco oscuro se le ve, contrastado con el que está a continuación. Entonces, miren, eso da un nivel de percepción, pero una cosa es la percepción que se tenga del problema y la otra es que ya nosotros en las preguntas vamos ya no a actuar sobre percepciones, sino vamos a actuar sobre datos reales, ¿ya? Y aquí una aclaración. Cada pregunta, ¿sí? Cada objetivo, porque esto se va a transformar en objetivo, ¿no? Cada pregunta para ser solventada vamos a tener que hacer algún trabajo, vamos a tener que colocarla como objetivo. Y al ser un objetivo, esto tiene que ser realizable y tiene que ser medible, ¿sí? Todo trabajo, todo objetivo que usted se plantee tiene que ser realizable y medible. Por ejemplo, usted se planteó el objetivo de graduarse en el instituto, ¿no es cierto? En el Instituto Luis Tello. Ese fue su objetivo, graduarse, tener el título de tecnólogo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, primero, ese objetivo tiene que ser realizable, claro. Si usted cumple con lo que tiene que cumplir, usted va a llegar a graduarse. De hecho, ya hay varios graduados, ¿no? Entonces, ¿es realizable? Claro que es realizable. ¿Y es medible? Claro, porque usted se gradúa con una nota, ¿sí? En este caso, ¿sí? Su paso por el instituto queda plasmado en un acta final, en un acta de notas, ¿no? Ah, ya, usted se graduó de tecnólogo con una nota de 8 sobre 10, ¿ya? Entonces, un objetivo es algo que es realizable y tiene que ser medible, ¿ya? Diferente sería que usted diga, y es lo que normalmente hacen, ¿no? Con el proyecto de titulación. ¿Hay cómo realizar? Sí, hay cómo, ya se hizo. ¿Y qué resultados obtuvo? ¿Mm? ¿Qué funcionó? Funcionó no es un resultado. Usted tiene que tener datos. Es como decirle, ¿usted se graduó? Sí, se graduó. ¿Con qué nota? No sé con cuál también me graduaría. No, pues no puede decir eso, ¿no? O ya, usted se graduó con 8, con 8.5, con 9, con 9.5, con 10, pero tiene que tener un dato. Entonces, acuérdese desde ahorita, ¿no? Un objetivo, primero, es algo que tiene que hacerlo. Y para hacerlo tiene que ser realizable. Usted no se va a poner como objetivo la teletransportación, porque hasta ahora nadie ha realizado la teletransportación, entonces es algo que no puede ser realizable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la teletransportación no creo que se vayan ustedes a poner como objetivo específico, porque es algo que no puede ser realizable. O viajar en el tiempo, bueno, todavía es algo que no se ha realizado, ¿ya? Entonces, no quedaría como objetivos esos, ¿no? Un objetivo tiene que ser, usted debe ver que sea realizable y que vaya a obtener un dato. Y en cuanto a datos, hay dos tipos de datos que usted puede obtener. Un dato cuantitativo y un dato cualitativo. ¿Quién me dice que es un dato cuantitativo y qué es un dato cualitativo? Voy a aumentar el zoom por aquí. Ya, en cuanto a los objetivos, debe ser realizable, debe ser medible. Y en cuanto a lo medible, acabamos de decir que puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo.
¿Quién me dice que es un dato cuantitativo y que es un dato cualitativo? Vamos haciendo consultas. Ya que les noto un poco callados. A ver, vamos con Luis Coral. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches. A ver, estamos hablando de los objetivos, ¿no? Los objetivos ya acabamos de decir que deben ser realizables, ¿no? Debe ser algo que se pueda hacer y algo que se pueda medir. Y dentro de las mediciones hay dos tipos de valores, no hay más. No hay por dónde más buscarle la quinta pata al gato. Solamente hay dos tipos de valores. Cuantitativos y cualitativos. ¿Qué entiende usted por dato cuantitativo y dato cualitativo? Ok, dígame. Está entrecortado su audio. No sé si algún compañero le escuchó. Sí, ahorita sí le escuchamos. Ujú. Ya. Mm, ya. A ver, una parte está bien, ¿no? Cuantitativo es una cantidad. 10 es un número, es una cantidad. 100, 20, 80, 70, ese es un número, ¿no? Es una cantidad. A eso se refiere cuantitativo, ¿ya? Pero cualitativo también puede ser un resultado si hablamos de que, por ejemplo, si hablamos de riesgo, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Este sector es de alto riesgo. ¿Alto es un número? No, ¿no es cierto? De pronto hay una escala que diga alto, medio, bajo. Riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Entonces yo catalogo, ¿no? Como alto, medio y bajo. Y para mí me da ya una idea del riesgo. Entonces eso de decir alto, medio, bajo es un resultado cualitativo. Alto, medio, bajo. Grande, mediano, pequeño. Qué sé yo. eh, Excelente, bueno o malo. Esos son datos cualitativos. Y cuantitativos son los números, ¿no? 1, 10, 8, 7, 70, 100. Ese es un dato cuantitativo. Entonces, solamente hay dos tipos de resultados en investigación. ¿Sí? Resultados cuantitativos o resultados cualitativos. En el caso del ejemplo que habíamos puesto de el objetivo suyo de graduarse en el instituto, obtener el título de tercer nivel tecnológico, es un dato, primero que es un objetivo realizable y segundo que es el resultado es cuantitativo, porque usted cuando se gradúa le dan un acta, ¿no? En la que dice que usted se graduó como tecnólogo con una calificación de 8 punto algo, ¿ya? Entonces miren, ese ejemplo es realizable y es medible. ¿Y qué tipo de resultado? Resultado cuantitativo. ¿Ya? Entonces, eso debemos ver, ¿no? Debemos ver como características de un objetivo. Debe ser realizable y debe ser medible. ¿Ya? Entonces, regresándonos a las preguntas que nos hacíamos para dar solución a nuestro problema, primero habíamos hablado del nivel de iluminación, ¿no? Nuestro nivel de iluminación puede ser que, digamos que sea bajo nivel de iluminación, ¿ya? Pero a nivel de percepción.
Ahora, como estamos haciendo el proyecto de investigación, lo que vamos a determinar es cuál realmente es el nivel de iluminación. Y para saber cuál es el nivel de iluminación, ¿qué debería hacer? ¿Quién me dice? Para saber cuál es el nivel de iluminación actual, ¿qué deberíamos hacer? Perdón, no le escucho muy bien. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Una inspección del lugar. Claro que tiene que ir al sitio, ¿no? Para determinar. Pero, ¿qué haría? ¿Habrán medidores para medir, valga la redundancia? Perdón. Cálculos. No. ¿Cómo determino el nivel actual de iluminación? ¿Cómo haría usted para determinar el nivel de iluminación en su casa, por ejemplo? Usted sale ahorita de su casa, abre la puerta que da a la calle y en ese punto usted quisiera saber cuál es el nivel de iluminación. ¿Ya? Primero que se debería utilizar es un medidor, ¿no? Y eso es lo que se hace en investigación, medir. Y los medidores tienen que ser confiables, ¿ya? Y hay los medidores, ¿no? No sé si ustedes han visto, son parecidos a los que utilizan los fotógrafos. Los fotógrafos utilizan bastante el aparatito, el luxómetro, para ver los lúmenes que hay y que las fotografías les salgan bien. Bueno, esos aparatitos se conocen como luxómetros. ¿Existen? Claro que existen. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Obtener un luxómetro, ir al sitio y medir. Y estaría dando o estaría ejecutando lo que me estoy planteando aquí como primer paso, ¿no? ¿Cuál es el nivel de iluminación actual? Ahora, si es que no tenemos el famoso luxómetro, nosotros ahora que sí tenemos celulares, ustedes pueden ver que el celular, dependiendo del nivel de iluminación que tiene, su pantalla le incrementa el brillo o le disminuye el brillo, ¿sí o no? Es porque el celular ya viene con un sensor que mide justamente la iluminación, el nivel de iluminación. Y de hecho, si vamos a buscar aplicaciones en las plataformas, sea Android o iOS, podemos encontrar una aplicación que le mide en luxes el nivel de iluminación ambiente. Entonces yo ya tengo mi medidor en mi propio celular. Entonces, si yo quiero saber cuál es el nivel de iluminación actual, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ir con el luxómetro o con la aplicación de mi celular y medir. Entonces, ¿es realizable o no es realizable esta actividad? Claro que es realizable, claro que la podemos hacer. ¿Y qué dato obtenemos? ¿Qué dato creen ustedes que vamos a obtener con el luxómetro? ¿Un resultado cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo, ¿no? Porque ahí me va a dar 100 luxes, 50 luxes, 150 luxes. Me va a dar un número exactamente. ¿Ya? Entonces, miren, es una actividad que es realizable y es medible. Y el resultado es cuantitativo. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya sé cuál es el nivel de iluminación, la siguiente pregunta para dar solución a nuestro problema era y buscar la normativa, ¿no? La normativa técnica ecuatoriana en la que diga, ya, el nivel de iluminación requerido para el alumbrado público en avenidas principales es de tanto. ¿Quién me da eso? La normativa. Entonces, ¿qué me toca hacer aquí? Ir a consultar la normativa. ¿Es realizable esa actividad? Claro que es realizable, ¿no? Es ir a consultar. ¿Y va a ser medible? Claro, porque en la normativa tiene que estar el dato correspondiente al nivel de iluminación. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto aplica como objetivo, claro, porque es realizable y es medible. Entonces, una vez que yo ya tengo el nivel de iluminación actual, una vez que consulto la normativa técnica ecuatoriana y sé cuánto debe haber, entonces ahora sí ya sé con seguridad de que si mi nivel de iluminación está bajo, está según la normativa o está alto. Ahora recién yo ya sé cuál es mi nivel de iluminación.
¿Ya? Ahora sí ya he medido, he cuantificado mi problema. ¿Ya? Porque inicialmente solamente identifiqué el problema, pero ahora ya lo medí. Y una vez que ya tenemos medido el problema, ahora sí vamos a darle solución. ¿Ya? Y la solución sería, como ya he hecho la medición, ya sé que está debajo de la norma, vamos a ver cómo mejorar ese nivel de iluminación. ¿Ya? Si estamos claros en la relación que existe entre las preguntas para solventar el problema y la formulación de los objetivos. Sí, ¿no? Ya de aquí lo único que nos queda es trasladar esta que está como pregunta en objetivo. Y para crear nuestros objetivos debemos cumplir con esta estructura. ¿Qué para qué y cómo? ¿Ya? Todo objetivo debe responder a estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Y cómo se lo va a hacer? Entonces, si yo quiero transformar esta pregunta en objetivo, yo le podría poner, a ver, esto pongámoslo un poquito más acá arriba, ya. Y aquí pongámosle, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de iluminación actual? Sería determinar, porque es el verbo en infinitivo, ¿no? Y es lo que voy a hacer, determinar o medir, también podría ser, ¿no? Más directamente, medir el nivel de iluminación actual, ¿ya? Para, o podemos intercambiar, ¿no? Puede ser el qué, cómo y para qué. De hecho, creo que es así. ¿Qué, cómo y para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Ya? Medir el nivel de iluminación actual mediante un, el uso de un luxómetro, mediante el uso de un luxómetro para contrastarlo con la normativa vigente. A ver, esto parece que se me fue mucho. Abrámosle un poco. Hagámosle así. Ya. Entonces, iluminación. Ya, entonces miren, nuestra pregunta, ¿no? Que era lo más básico que nos planteamos como primera pregunta era ¿cuál es el nivel de iluminación actual? Como ya vemos que es algo realizable y es algo medible, ¿sí? Y es algo lógico y secuencial para llegar a dar solución a mi problema, entonces yo lo transformo en un objetivo específico, ¿ya? ¿Y cómo paso de la pregunta al objetivo específico? Primero, debo utilizar un verbo en infinitivo, ¿no? Primero el verbo en infinitivo que me indica qué es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Con qué? Con el nivel de iluminación, con el problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, voy a medir el nivel de iluminación actual mediante el uso, le estoy diciendo el cómo, ¿no? ¿Cómo voy a medir? Ah, mediante el uso de un luxómetro. ¿Y para qué lo voy a medir? Ah, para contrastarlo con la normativa vigente. ¿Ya?
Entonces, miren, así pasan de pregunta a objetivo específico. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Verán que estamos trabajando con ejemplos, ¿no? Estamos dejando bastante claro. Esto es, ustedes llegan a determinar bien los objetivos y créanme que ya están del otro lado, ¿ya? Cada una de estas partes es importante. El objeto de estudio, en primer lugar. El problema, segundo lugar. Y de ahí el planteamiento de los objetivos y ya ustedes están bien claros en lo que van a hacer. Ya lo demás es carpintería nomás. ¿Ya? Entonces, primero, repetimos, objeto de estudio. ¿De qué quiero tratar? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que le llamó la atención en la carrera? Una vez que determiné esa parte de lo que yo quiero investigar, de lo que me gusta, voy a identificar una problemática. ¿El problema dónde está? ¿En el Internet? No, no está en el Internet. Está a su alrededor, está en las empresas, está en los sistemas, está en las maquinarias, está en los equipos, está en la panadería de la esquina, está en el taller de al lado de su casa. Ahí está el problema, no está en el Internet. Entonces usted, una vez que identifique el problema, ¿sí?, se formula las preguntas secuenciales y lógicas para dar solución a ese problema. Y analizando cada pregunta, viendo si es que es realizable y medible, usted puede convertir eso en objetivos específicos. ¿Y cómo pasamos de preguntas a objetivos específicos? Es lo que estamos indicando aquí, ¿no? Cada objetivo debe responder a estas tres partes: qué, cómo y para qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Regresando al ejemplo de su paso por el instituto, ¿no? El objetivo es, ¿qué quiero hacer? Ah, estudiar en el Instituto Luis Tello. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, solamente hay una modalidad, ¿no? Que es la presencial. ¿Sí? Digamos que es otra universidad o es otro instituto en el que hay la modalidad presencial o a distancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estudiar en el Instituto X. ¿Cómo? De manera modalidad virtual. ¿Para qué? Para obtener mi título de tecnólogo de tercer nivel. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué, cómo y para qué? ¿Y es eso medible? Perdón, ¿es eso realizable? Sí. ¿Y es medible? Sí. ¿Qué tipo de resultado obtengo? Cuantitativo. Ya. Es todo lo que deben saber en cuanto al planteamiento de los objetivos de un proyecto de investigación o proyecto de titulación. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Si yo ya voy convirtiendo cada pregunta en objetivo, ustedes saben que la suma de cada objetivo, de cada trabajo, porque cada objetivo es hacer un trabajo, ¿no? Cada objetivo representa un trabajo, por eso la recomendación dice que 3 objetivos a máximo 4 es lo que debe haber en un proyecto de investigación o de titulación. No se van a llenar de 5, 6, 7 objetivos específicos, no. ¿Por qué? Porque cumplir con cada objetivo es hacer una actividad, hacer un trabajo y obtener resultados. ¿Ya? Entonces, si se pone 7, 8 objetivos, significa que van a ser 7, 8 trabajos, porque usted debe ejecutarlos para obtener resultados. No es de poner objetivos por poner. ¿Ya? Entonces, recomendable 3, a máximo 4. Entonces, una vez que he medido el nivel de iluminación, que he identificado en la normativa cuál es el nivel adecuado para esa aplicación,
y una vez que he planteado, ¿sí? La mejora para el nivel de iluminación, ya, con eso, si sumo todo eso, yo ya me genero mi pregunta de investigación o lo que es lo mismo el objetivo general. La pregunta de iluminación, perdón, la pregunta de investigación general, ¿sí? De todo este proyecto, de este ejemplo de aquí, a ver, esto no se movió. Ah, es que está acá. Ya. Ya. Digamos que este proyecto solamente tiene los dos objetivos específicos, ¿no? Para hacerle un poquito corto la explicación, el ejemplo. Ya. Si yo ya mido el nivel de iluminación e investigo, perdón, consulto o identifico en la normativa técnica cuál es, ¿ya? Entonces, si asumo eso, mi pregunta de investigación o lo que yo quisiera saber eh, ¿es factible poder mejorar el nivel de iluminación? ¿Es factible? Dígame. No, porque usted está cumpliendo con la normativa. Verá que los que hacen la normativa ya hicieron todos los análisis de salud, los análisis de lo que hace bien, lo que hace mal. O sea, una normativa le dice lo que tiene que cumplir. ¿Sí o no? Es como, por ejemplo, los límites de velocidad. Para que pongan en la carretera máximo 90 kilómetros por hora o 60 kilómetros por hora, es porque para hacer eso, para ponerlo en la ley, ya debieron haber investigado qué tipo de accidentes pueden provocarse y por qué ese nivel de velocidad es el requerido. Si usted va a refinería, no sé, alguien que trabaje por ahí, en las vías internas de refinería, creo que es a 10 kilómetros por hora, no sé si estoy mal, 10 kilómetros por hora la circulación, ¿ya? Para que pongan eso, significa que ya hubo un estudio de que a esa velocidad cualquier accidente no va a causar algo grave dentro de la instalación. Entonces, eso ya no nos compete, ¿ya? Simplemente con que esté dentro de una normativa, esté reglamentado, para nosotros solamente es cumplir. Ya no el buscarle si es que está bien o está mal. No, si cumplimos con la normativa, tiene que estar bien. Porque los que hicieron la normativa ya hicieron todo el trabajo de análisis. ¿Ya? Ahora, aquí la pregunta, si es que es factible o no, es por disponibilidad. Por ejemplo, los postes, en este caso, no verán que es un ejemplo hipotético, ¿no? Los postes ya están lanzados. Energía eléctrica ya está en cada uno de los postes, ¿ya? ¿Será que cambiando la lámpara, poniéndole en vez de los de vapor de sodio, mercurio, no sé cuáles estén utilizando ahí, por lámparas LED, mejoro el nivel de iluminación? Y mejor el nivel de iluminación, mejor dicho, cumplo con lo que dice la normativa, pero a lo largo de todo el trayecto, a ver, para que se me entienda un poquito más esto, vamos a graficar. Yo tengo un poste aquí, ya digamos que tengo la lámpara por aquí, y tengo el otro poste por acá, tengo la otra lámpara por acá. Ustedes saben que el rango de acción de las lámparas, digamos que es algo así, ¿no? ¿Ya? Si la normativa me dice que debe haber, yo qué sé,
100 luxes. 100 luxes en una vía principal. Y esta es la vía principal, ¿no? Por aquí es la vía. Ya. Si dice que debe haber 100 luxes, significa que debe haber 100 luxes de 100 para arriba. ¿Cuál es el punto más crítico? El punto más crítico sería este de aquí. El punto medio entre los dos postes. Y aquí es donde que yo debería medir y obtener 100. Y ahí yo puedo decir que estoy cumpliendo con lo que me dice la normativa. 100 luxes. Acá obviamente yo voy a saber, de pronto aquí bajo el foco, bajo la lámpara, yo voy a tener 500. Ya, aquí voy a tener 500. Ya. Pero yo lo que debo solventar es mi parte crítica. Mi parte crítica estaría por aquí. ¿Ya? Ahora, eso es lo que, por eso es la factibilidad, ¿no? ¿Será que si reemplazo, porque ya sé que los de vapor de sodio, digamos, no me está cumpliendo con el nivel de iluminación, si yo cambio esto por lámparas LED, ¿ya? Ahora, de pronto aquí voy a tener una cosa, que me aumenta los luxes, claro, pero el rango de acción es por acá. Y me va a quedar un puesto que va a quedar a sombras. Porque no llego a la cobertura de las otras lámparas anteriores. ¿Sí? En esta parte de aquí me voy a quedar muy por debajo del nivel de iluminación. Acá sí, mejoro. Ya, pero va a haber un sector en el que no va a estar. Entonces, de pronto, ¿qué va a hacer? De pronto me va a tocar poner este poste y poner otro poste intermedio. Y con este poste intermedio ahí sí cubro la parte faltante. Entonces, de eso se trata. ¿Es factible? Claro, es factible llegar al nivel, pero ¿qué significa? Significa que voy a tener que invertir en colocar otro poste más, en colocar una cometida más a ese poste y hacer el cambio de todas las lámparas. Entonces ahí usted tiene que buscar la mejor opción, ¿no? La mejor opción que cumpla con lo que me dice la normativa. ¿Ya? Y la mejor opción para determinar es analizar costo, beneficio. ¿Ya? Entonces, eso se analiza en una factibilidad, ¿no? Es factible, claro, pero hay que ser coherente entre el costo y el beneficio. ¿Sí? De pronto va a ser algo demasiado costoso para el beneficio que voy a obtener. Digamos que por esa vía no hubo accidentes. Yo sé que no estoy cumpliendo con lo que dice la norma, pero tampoco tengo accidentes. Y si por eso me van a cobrar X millones de dólares por ese proyecto, va a ser más el costo que el beneficio, ¿ya? Pero si por el contrario, ahí cada semana hay 3 muertos, ¿ya? Entonces ahí sí no me importa el costo, porque el beneficio va a ser que ya no van a haber más muertos, ¿sí? Entonces miren, hay que analizar, ¿no? Costo-beneficio para determinar la factibilidad de algún proyecto. ¿Ya? Entonces, volviendo al cuadrito que tenemos acá, el enfoque sería justamente eso, determinar la factibilidad para mejorar el nivel de iluminación del alumbrado público
en las avenidas principales de la ciudad de Esmeraldas en el año 2022. Y vean, recién ahorita ya apareció el tema. ¿Cuál es el tema? Determinación de la factibilidad para mejorar el nivel de iluminación en el alumbrado público de las avenidas principales de la ciudad de Esmeraldas, año 2022. Y ahora recién estamos hablando de un posible tema. Acuérdense que la tarea que les mandé no era ¿no? No era hacer el tema, sino tener una idea de un posible, factible tema. El tema lo estamos estructurando recién ahorita aquí, ¿no? Entonces miren, para recién nosotros colocar el tema, ¿qué nos ha tocado hacer? Saber qué vamos a hacer, plantearnos todos los objetivos específicos, objetivos generales, a determinar la problemática, determinar el alcance, determinar el eje espacial, el eje temporal, todo eso hemos tenido que hacer. Y recién nace el tema. Y esa es la frustración que tienen, creo que varios de sus compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es, yo quiero implementar un sistema de seguridad para el taller Tres Chanchitos en la ciudad de Esmeraldas en el año 2022. Y van con eso, no, y ese es mi tema. Pero ¿cuál es el problema? No, es que no tienen sistema de seguridad. Pero no, eso no sustenta. Sí, no sé si ahora ya me entienden un poquito más, que empezar con supuestamente el tema y cerrarse a que no, es que eso es lo que yo quiero hacer. No, tiene que sustentar. Y para sustentar no es empezar con el tema, para sustentar es empezar con el problema. Ver de en qué manera yo puedo solventar el problema, en establecer los objetivos que yo debo cumplir para solventar el problema. Ver el enfoque. Ahorita le vimos la factibilidad. Otro enfoque puede ser ¿qué? Implementar, ¿no es cierto? Si es que yo tengo dinero, ¿sí? O yo que sé, trabajo en el municipio y el municipio me va a costear todos con los recursos. Entonces ya no sería la factibilidad, sería implementación de mejoras en el nivel de iluminación de el alumbrado público en las avenidas principales de la ciudad de Esmeraldas en el año 2022. Entonces el enfoque cambió, ya no es factibilidad, ahora es implementación. ¿Sí se dan cuenta? O si quiero ir más allá, puede ser también el análisis del impacto, ¿no? Análisis del impacto de la implementación, ¿sí? De mejoras en el nivel de iluminación en el alumbrado público de las avenidas principales en la ciudad de Esmeraldas para el año 2022. Otro enfoque. ¿Ya? Entonces, he tenido que realizar todo esto de acá para recién tener el tema. ¿Ya? Pero muchos creen que con lanzarse no, implementar esto porque no tiene y ya ese es mi tema, estamos mal. Y por eso es la frustración de muchos de ustedes. Y hasta cierto punto les entiendo porque nadie les explicó que el tema es lo último que va a aparecer. Ustedes creen que es lo primero, no, más bien es lo último. El tema va a ser lo último que usted va a llegar a establecer. ¿Con qué tiene que empezar? Con el objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? El área que me gusta, el área que me apasiona investigar, que quiero saber el porqué de las cosas.
que me llame la atención. ¿Tiene que ser impuesto? No, tiene que ser algo que a usted le agrade, porque usted va a trabajar en eso un buen tiempo. ¿Sí? No sé si estamos claros, entonces hasta aquí como el desglose, como la definición de cada una de las partes de nuestro anteproyecto, porque hasta aquí es solamente anteproyecto, y cómo llegar a la determinación del tema recién luego de hacer todo esto de aquí. Preguntas, jóvenes, pregunten. Ustedes deberían estarme bombardeando con preguntas. O decirme, vea, yo me fui en la tarea por este lado, no sé si estoy bien o me pongo a ver otro. En todo esto que acabamos de ver aquí, también hay otras cosas que si quisiéramos hacerle un poquito más a detalle, que de hecho a la final, se termina identificando, es lo de las variables, ¿no? Las variables dependientes o independientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted hace algo, ¿sí? En el que si ataca algo o modifica algo, va a cambiar también otra cosa. Por ejemplo, aquí estamos nosotros atacando el nivel de iluminación, ¿no es cierto? El nivel de iluminación, ¿ya? Y de pronto, al mejorar el nivel de iluminación, yo obtengo, como les decía hace un momento, ¿no? Disminución de los accidentes y de las muertes. Hace un momento decíamos, ¿no? El nivel de iluminación es bajo y a la semana hay 2 muertos, 3 muertos. ¿Ya? Entonces, ahí yo ya puedo sacar una relación, ¿no? Entre variables. ¿Ya? La variable de los... La variable que estaríamos en juego, las dos variables sería, por un lado, el nivel de iluminación y por el otro lado, el riesgo de accidentabilidad. Entonces, si yo mejoro el nivel de iluminación, disminuyo el índice de accidentes. Si yo disminuyo el nivel de iluminación, aumento el índice de incidentes, de accidentes. Perdón. O por el contrario, ¿no? Ustedes de lo que hablaban de la iluminación en los barrios, ¿no? Ya. En un barrio donde no hay mucha iluminación, el índice de robos es alto, ¿sí o no? Pero si yo ilumino el barrio, ya, el índice de robos y asaltos disminuye. Si se dan cuenta que al yo trabajar, alterar, mover, cambiar una variable, hay otra que también se ve afectada. Esas son las famosas variables dependientes e independientes. Y eso lo aprendimos desde el colegio, aquí con las gráficas, ¿no? De las funciones. ¿Sí? Aquí tenemos una recta, que es una función, y es una función de x. ¿Qué significa? Vamos a graficarle por acá. Esta es una recta, ¿no es cierto? Es y es igual a m, que es la pendiente, por x más b. Así me enseñaron en el colegio. Ya. Entonces, ¿qué significa? Que y
es una función de la variable X. En otras palabras, el valor de Y va a depender del valor que tenga en X. Si X es 1, en esta gráfica, Y va a ser 9. Si X es 4, Y va a ser 6. Entonces, depende del valor de X para que Y tenga su valor. ¿Ya? De la misma manera, si yo incremento el nivel de iluminación en el barrio, disminuye el índice de asaltos. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Si se incrementa el X, ¿qué pasó? La Y disminuye. ¿Sí? Aquí X aumento, aquí Y disminuye. ¿Ya? Entonces estoy teniendo una relación entre dos variables. La una es variable independiente y la otra es variable dependiente. Y si se dan cuenta que en los proyectos de investigación también llegamos a eso, sino que a ustedes cuando les dicen, porque en las matrices que entregó el vicerrectorado están, ¿no? Determine la variable dependiente e independiente y ustedes dicen, ¿y qué será eso? Uy, nos ponen matrices, no nos quieren dejar graduar, se inventan cosas, no, sino que es algo lógico. Que si yo al hacer un proyecto afecto en algo, ¿sí? Hay otra cosa que también está relacionada a ese algo que también se ve afectado. Entonces, si es que mi enfoque es análisis del impacto de la iluminación, el nivel de iluminación del alumbrado público en las avenidas principales de Esmeraldas en el año 2022, yo ya sé que voy a tener dos variables. ¿Cuál va a ser? Yo qué sé, el índice de accidentes, porque son las avenidas principales, índice de accidentes versus el nivel de iluminación. O también puede ser el índice de delincuencia en función del nivel de iluminación. ¿Ya? Entonces, si en algún lado les preguntan qué es variables, ustedes ya saben a qué nos referimos, ¿no? En cuanto a investigación. Y de que van a existir variables dependientes e independientes en todo tipo de investigación, lo va a haber. ¿Ya? Sino que no quiero entrarles por ese lado de decir, identifíqueme esto, porque van a decir, no, eso yo no sé. Solamente les estoy demostrando que sí hay cómo identificar y que todo proyecto lo tiene. Había un proyecto del cual yo fui miembro del tribunal, de un muchacho que puso un sistema domótico, creo que era. Ya. Como en el trabajo de él fue hace tiempo atrás, y esto de las matrices que entregó vicerrectorado es actual. Ojo que las matrices no es requisito, no, es ayuda para que ustedes estructuren de mejor manera su anteproyecto. Ya, no es requisito, es ayuda. Pero como este muchacho lo hizo antes de todas estas ayudas, ¿ya? Entonces él no estaba al tanto de eso. Entonces una pregunta que yo le hice en la defensa pública era eso. ¿Usted ya realizó su proyecto de titulación? Sí. Dígame cuáles eran sus variables, dependientes e independientes. Y no me supo decir. ¿Y cuál era el trabajo de él? Él instaló un sistema domótico, ¿no es cierto? O sea, sensores para prender y apagar automáticamente la iluminación. ¿Ya? ¿Cuál sería las variables? Que a mayor nivel de control del sistema de iluminación, menor consumo de energía eléctrica. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque al final terminó obteniendo resultados de que luego de haber implementado eso, la tarifa de consumo de energía eléctrica disminuyó. Entonces, ¿qué saco yo como conclusión?
de que mientras más yo automatizo mi sistema de iluminación, menor va a ser el consumo de energía. Ahí están las variables. Pero no supo identificar, no supo responderme, ¿no? Porque creen que como no le pusieron desde el inicio, ese proyecto fue sin variables. No, todo proyecto tiene variables. Dígame. Se lo hizo caer en cuenta, pues, al muchacho ahí. O sea, se le hizo caer en cuenta que él está demostrando en su trabajo que sin implementar control automático en la iluminación, tiene cierto consumo de energía. Luego de implementar esa automatización, el consumo disminuyó. Entonces ahí se le hizo entender al estudiante que ahí está la relación entre variables. Que cada vez, si yo pongo un sistema más sofisticado, más automático, ¿ya? Mi consumo va a ser mucho menor. O sea, mientras más incremento el control, menos va a ser el consumo. Ahí está la relación entre variables. O sea, y lo entendió. O sea, al final la idea es de que entiendan, ¿no? De que entiendan lo que realmente hicieron. O sea, viéndole de otro modo. El muchacho hizo las cosas, pero ni siquiera se enteró de qué nomás estaba haciendo. ¿Por qué? Porque de pronto no hubo una guía, ¿no? Una guía adecuada para que sepa identificar. Entonces, todo lo que le pidan o le digan, no le vean como obstáculo. Es algo lógico lo que se pide. O sea, no se les está pidiendo cosas para hacerles más difícil su proyecto, sino que para que le tengan cada vez más claro. Vuelvo y repito con la misma frase que empezamos el periodo, ¿no? No es que sea difícil, sino que ustedes tienen confundidas las cosas en la cabeza. Hablarles de variables, ya no me va a dejar graduar. No, no es de eso, y lo acabamos de ver ahorita. Es lo más natural del mundo, o sea, de hecho ya se lo está haciendo. Sino que ustedes no le ven de esa manera, sino que le ven como algo adicional que ni siquiera entienden y peor van a poder cumplir. Y por eso hasta cierto punto llegan a un estado de frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que no saben, que también será variable dependiente, que también será variable independiente, y lo único, como no sé, entonces va a ser un obstáculo más en mi proceso de titulación. Y no es así. Si la analizamos tranquilamente, acabamos de entender qué es variable independiente, qué es variable dependiente. ¿Ya? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento no quiero que se me confundan. Solamente quiero hacerles ver que no es cosa del otro mundo. ¿Sí? No sé si tienen preguntas o inquietudes hasta ahí, jóvenes. ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. ¿Por qué decimos que esto debe estar entendido, sí, desde la parte del anteproyecto? ¿Por qué? Porque es la base para ya la ejecución de su proyecto como tal, ¿ya? Hasta aquí es importante para que apruebe usted la asignatura, ¿no? Y para que le aprueben su proyecto, que es la primera parte, por eso le puse aquí, parte 1. Parte 2 es cuando ya le aprobaron el proyecto y usted tiene que ejecutar su proyecto de titulación. En la ejecución ya como proyecto usted tiene que colocar marco teórico, propuesta tecnológica, tiene que hacer la implementación, análisis de datos y resultados, conclusiones y recomendaciones. Y esa es la estructura básica del proyecto. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde parto para colocar el marco teórico? Y regresamos hacia atrás y vemos que, ¿de dónde nace? De los objetivos específicos y del alcance. Y estos objetivos específicos y alcance, ¿de dónde salieron? De
las preguntas de investigación. Y estas preguntas de investigación, ¿de dónde nacieron? Ah, de ver de qué manera yo daba solución a mi problema. Entonces, ¿cuál es la raíz de todo? Volvemos a lo mismo, el problema. Si no está bien identificado el problema, sí se dan cuenta que es una secuencia. Todo lo demás va a estar mal. Dígame. Dígame. Ajá. Ujú, ujú. No, a menos que haya una actualización, pero no cambiaría, ¿no? Ahora, lo que sí de pronto cambia, ¿sí? Es que inicialmente la vía, no sé si ustedes han visto, ¿no? La vía empezó siendo, yo qué sé, de 2 carriles y ahorita le hicieron cada vez más ancho. Se han visto, ¿no? Y eso es algo real. Por ahí todavía quedan los postes antiguos, pero las vías, los postes quedaron ya medio salidos a las vías. Entonces, si yo aumento mi vía, tiene que en algo moverse la distribución de los postes también. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no es que la normativa cambió. Lo que cambió es la infraestructura donde está eso, los alrededores. ¿Ya? Es como decirle, ¿no? En la parte, en la parte, en la parte rural, la distribución de los postes, la iluminación es una, ¿no? Pero conforme va creciendo la población, eso se va haciendo cada vez más comercial. Y como que ya no le queda lo mismo, ¿no? El nivel de iluminación, claro que estuvo bien y bajo normativa, pero en esa época la situación era una y pasó el tiempo y ahora la situación es otra. Y eso es un problema. Es como por ejemplo, ¿no? Pasémonos a otro escenario. La empresa eléctrica, para colocar los transformadores, hace un estudio de cargas, ¿no es cierto? ¿Ya? Digamos que se crea una primera ciudadela. La ciudadela, pongámosle la Tolita 10. La Tolita 10 que está del monte para adentro, ¿ya? Empieza a urbanizarse. La empresa eléctrica va a hacer un cálculo, ¿no? Va a hacer un estimado. ¿Bajo normativa? Claro, bajo normativa. Pero coloca. Pasan unos 5 años y resulta que, ustedes saben, ¿no? Si la vivienda era una villa de una planta nomás, por ahí le hicieron 2 pisos, le extendieron hacia atrás, hicieron todo aumentaron 3, 4 cuartos más, ¿sí? 2 pisos, montón cosas adicionales y la carga se elevó. Entonces ahora toca hacer un recálculo, ¿no? un nuevo, un nuevo estudio para determinar la capacidad de ese transformador que pusimos originalmente. Entonces, no estamos diciendo que la normativa cambió, que se equivocaron, que no aplicaron la normativa, no. Siempre se aplica la normativa en la primera vez, pero las cosas siempre están cambiantes, no son estáticas. Entonces, esas modificaciones, esos cambios que se surgen a lo largo del tiempo es lo que genera problemas. Y esos son los problemas que ustedes deben ir identificando. Como les decía del medidor, ¿no? Del medidor de la empresa eléctrica. Yo sé que la empresa eléctrica compra los medidores certificados, calibrados. Claro que los recibe. Cuando llega a manos de la empresa eléctrica creo que le hace unas pruebas, ¿no? De contrastación. Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero yo ya veo mi medidor colgado ahí en la pared de la casa unos 3, 5 años. Y en esos 5 años nadie ha venido a revisar si es que me estará midiendo bien o me estará midiendo mal. Entonces, ojo, no estamos diciendo que no aplican normativas, no estamos diciendo que están haciendo malas cosas.
sino que con el transcurso del tiempo las situaciones cambian y eso genera problemas que tiene que ser solucionado. ¿Ya? No sé si quedó un poquito contestada esa parte de ahí. Ya, a ver, ya en proyectos reales, entiendo que usted se va por ese lado, ¿no? Ya de la realidad. En los proyectos reales uno siempre se coloca un margen, ¿no? Un margen, nunca se trabaja al límite. Siempre se pone usted un margen de tolerancia, ¿sí? Entonces, digamos que hace los cálculos y el transformador le cubre para 100 viviendas iniciales, ¿no? Entonces no le pone para 100, le pone para 120 o 130. ¿Ya? Le da un espacio para que exista el crecimiento. ¿Por qué? Porque es algo lógico, ¿no? Es algo lógico. Y donde también se ve plasmado eso, que cada proyecto que usted hace, usted dice, este proyecto garantiza esto por X tiempo. ¿Ya? Luego de ese tiempo ya tiene que haber una actualización, debe haber un rediseño, debe haber algo que modifique, ¿sí? Todos los proyectos salen con eso, ¿no? Ah, ya, este proyecto se ejecuta esto para los próximos 5 años, para los próximos 10 años. Entonces, en esos 5 y en esos 10 años que está su proyecto vigente, está satisfecha la demanda. Pero luego, fuera de ese rango, ya ese proyecto no es que no valga, sino que ese proyecto tiene que ser repotenciado. Y ahí viene la famosa repotenciación, ¿no? Por ejemplo, refinería. ¿Qué pasó? La refinería estuvo con la última tecnología cuando la instalaron, claro. Que los procesos eran excelentes, claro. Pero ¿qué tiempo fue eso? Por 20 años, eso nada es eterno, ¿no? O sea, usted no va a hacer un proyecto que le va a durar toda la vida, no. Usted siempre pone un tiempo de vida. Todas las máquinas, todos los proyectos, todos los sistemas tienen un tiempo de vida, ¿no? De diseño. Entonces, usted garantiza durante ese tiempo. Si usted quiere mantener eso por más tiempo, tiene que hacer una repotenciación. ¿Ya? Por ejemplo, un vehículo, creo que el tiempo de vida útil ahora es de 10 años, ¿no? De 10, 15 años. Antes eran más. Y pongámosle 10 años. Usted se compra un vehículo sacado de la casa. Usted sabe que ese vehículo no le va a dar problemas, obviamente, si es que le hace el mantenimiento como debe ser. No va a tener problemas mayores en 10 años. Pero si su idea es tenerle hasta cuando usted se muera de 80 años, ¿ya? Entonces, ¿qué le va a tocar hacer? En algún momento le va a tocar hacer la reparación o el cambio del motor, ¿sí o no? Para que le pueda seguir manteniendo a ese vehículo. Entonces, de esa manera es de lo que se establecen los proyectos, ¿no? Un proyecto siempre tiene una tolerancia, por una parte, y por la otra, el proyecto debe estar diseñado para X tiempo. Fuera de esas condiciones, ya ese proyecto tiene que ser modificado o repotenciado. ¿Ya? Entonces, volviendo a la parte 2, ¿no? A la parte 2 de su proyecto. Habíamos hablado del marco teórico. Del marco teórico, la propuesta. ¿De dónde sale? ¿Qué vamos a proponer? Voy a proponer en función de los objetivos específicos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá era medir el nivel de iluminación actual mediante el uso de un luxómetro para contrastarlo. Ahora, eso dice el objetivo. El luxómetro, ¿yo me voy a comprar?
Porque tengo varias opciones, ¿no? Para el luxómetro. Puedo comprarlo si es que tengo el dinero. Puedo alquilarlo si es que hay alguien que tiene el luxómetro y me lo quiera alquilar. O me descargo la aplicación del celular y utilizo el celular como luxómetro. Si se dan cuenta que tienen tres alternativas. Tres alternativas, ¿para qué? Para ejecutar el cómo de mi objetivo específico. ¿Ya? Y esas alternativas es lo que usted analiza en la propuesta. Ah, de las tres opciones que tengo, comprarme el luxómetro, alquilar el luxómetro o bajarme la aplicación, yo para este proyecto voy a bajarme la aplicación por tal y tal razón. Entonces, ¿de dónde nace la propuesta? El capítulo de su proyecto que dice propuesta tecnológica nace de los objetivos específicos. ¿Y los objetivos específicos de dónde nacen? De las preguntas de investigación. ¿Y las preguntas de investigación a qué responden? A dar solución al problema. Y el problema es identificado ¿de qué? Del objeto de estudio. Si se dan cuenta, todo su proyecto tiene una misma raíz, que es el problema que usted identificó del objeto específico, del objeto de estudio que a usted le llama la atención. Si usted entiende todo esto que estamos hablando ahorita, usted no se va a desviar en el camino. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que identifican un problema, ¿sí? Y al final terminan haciendo otra cosa. Había un muchacho de una tesis que lo que se había planteado era el cambio de un PLC ahí en Codesa, en la fábrica de Codesa. ¿Ya? Cambio de un PLC en la automatización del caldero, creo que era. ¿Ya? Y lo que termina siendo es una caja con puro interruptores, switches. Montón switches en el un lado, montón switches en el otro lado. ¿Ya? Entonces, por una parte, el tema decía implementación de un PLC para el control de la caldera en la fábrica Codesa, no sé qué, no sé cómo. Y cuando vamos a ver, él me muestra una cajita metálica con puro interruptor. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Y qué era lo que pensó el muchacho? Ah, no, lo que pasa es que esta caja, yo aquí le pongo el PLC, le pongo la programación y estos switchecitos me ayudan a simular las entradas y a comprobar que el PLC actúa la programación y me da las salidas. En otras palabras, ¿qué hizo él? Un simulador, un comprobador de la lógica que él puso en el PLC. Yo le decía, trabajo en vano. ¿Por qué? Por dos razones. Si quería hacer un simulador, ¿para qué hacerme un simulador físico? Ustedes saben que ya pueden descargarse, ¿no? Hasta para el celular, simuladores de PLC. Simplemente me descargaba un simulador para el celular y colocaba la programación y en vez de los interruptores, en el programa yo podía activar entradas y ver el comportamiento de las salidas. Y segunda, ese no es el proyecto que usted se planteó. El proyecto no es simular la programación de la automatización del caldero. Decía clarito el tema aprobado por él. Implementación de un PLC en el sistema de control de calderos de Codesa. Lo que significaba que el PLC debe estar ya instalado y corriendo con todo el caldero. Entonces, si se dan cuenta, es fácil para los muchachos perderse. ¿Por qué? Porque no le tienen claro, ¿sí?, qué es lo que quieren hacer y cuál es el punto de partida. Y el punto de partida para todo, como estamos viendo acá, son los objetivos. ¿Y los objetivos nacen de qué? De las preguntas. ¿Y las preguntas a qué deben solventar? A dar solución al problema. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Tener bien claro el problema, ¿sí?, en torno al objeto de estudio que ustedes hayan determinado. No sé si tienen preguntas, jóvenes.
¿No? Ok, listo. Entonces, eso como esta parte introductoria, ¿no? Ya la próxima clase haremos la revisión de sus tareas y empezaremos a trabajar sobre lo que me hayan presentado. Vuelvo y repito, no era de presentar por presentar, ¿no? Solamente por cumplir una tarea. Ya dense a la idea de que ya es su anteproyecto, ¿sí? Ya es la idea que va a dar origen a su tema y a su anteproyecto. Véanlo de esa manera. Entonces vamos a ir analizando cada uno y lo que sí necesito es que vayan anotando, ¿no? Tendrán algún papel o la computadora mismo donde estén, porque vamos a ir revisando y ahí vamos a ir dando vamos a ir dando sus observaciones, ¿no? Está bien el objeto de estudio, está mal identificado el problema o el problema ya está solventado en otros trabajos de titulación o ya está hecho, ¿sí? Como hasta ahora me acuerdo de un muchacho que decía, quiero hacer el control de un motor de eléctrico. Digo, pero ya hay, pues hay variadores, hay arrancadores suaves. No, pero es que aquí en esta empresa no tienen. No sustenta. Si no tienen, dele plata, compra el variador y ya lo tienen. El problema no es el que no dispongan. El problema es algo que usted identifica, ¿sí? Y que no esté ya, que no exista algo para darle solución. O sea, si existe algo para dar solución, entonces no es problema, sino que necesita nada más comprarse el equipo correspondiente. Necesita dinero, compra el variador y ya tiene solucionado el problema. Entonces no es un problema, es una necesidad. Necesita recursos para comprar el variador y poder controlar el motor eléctrico. Hasta ahora no creo que me entienda lo que le dije. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a ir ya a partir de la siguiente clase, revisando sus tareas, ¿sí? Y ya estableciendo de cada uno de ustedes los lineamientos para que vayan trabajando, vayan buscando información, vayan analizando todo lo que se decía en la tarea, ¿no? Y vayamos estructurando esto de mejor manera, ¿ya? Acuérdense que tenemos este mes para terminar ya con por lo menos las 3 ideas, aunque yo quisiera ya en este mes que ya tengan las ideas y ya estar trabajando sobre el documento de Word. ¿Sí? Entonces, lo que necesito es el apoyo de ustedes, ¿no? La colaboración de ustedes para, si es posible, en este mismo mes de enero ya terminar con el archivo de Word y que presenten a la comisión para que sea revisado su anteproyecto. Son pocos puntos, son estos puntos que acabamos de ver aquí. Objeto de estudio, problema, alcance, eje espacial, contexto, eje temporal, preguntas, objetivos, enfoque, tema y lo demás ya está hecho. Lo demás es bibliografía, lo demás es justificación, que es propaganda, lo demás es cronograma, que está en función de los objetivos específicos, lo demás ya está hecho. El contenido, que es solamente colocar de manera general lo relacionado, eso lo hacemos en un solo día, en una clase. Lo importante son estos puntos que estamos viendo aquí. Listo, jóvenes. Entonces así sería la planificación, ¿no? Próxima clase revisamos sus trabajos y sobre eso seguimos trabajando. Ya si no mismo hay cómo rescatar la idea que han tenido, tendrán que lamentablemente buscar otro, ¿no? Pero si hay cómo rescatarlo, sobre eso trabajaríamos. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Si no, jóvenes, entonces nos estaremos viendo la próxima clase. Mañana creo que es, ¿no? Sí, mañana tenemos. Ok, listo, jóvenes. Entonces, si no hay inquietudes, nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche.